desde el verso 1 hasta el verso 7, el apóstol Pablo nos muestra esa imagen desesperanzadora de cómo estábamos muertos, sin Cristo, sin esperanza, pero cómo hubo un cambio y el Señor nos dio vida juntamente con Cristo. La semana pasada explicamos lo que Pablo explicó, que esa salvación vino solamente por gracia y solamente se recibe por medio de la fe. No tiene nada que ver nuestras obras, ni tiene nada que ver nuestros méritos. Un muerto no puede hacer absolutamente nada si Dios no interviene por su gracia dándole vida. Aquí vamos a estudiar hoy a partir del verso 11 hasta el verso 18 y la semana siguiente vamos a finalizar con el capítulo 2 del verso 19 al 22. Hay una conexión entre la primera sección del capítulo 2 y esta segunda sección del mismo capítulo. La primera sección trata a nivel individual y la segunda sección se enfoca un poco más en lo corporativo. Voy a leer de manera general del verso 11 al 18, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El apóstol acaba de explicar cómo Dios manifestó su gracia al darnos vida con Cristo cuando estábamos muertos por medio de la fe. Y cómo fuimos hechos una nueva creación en Cristo con un diseño para expresar el amor a otros a través de las buenas obras. Aquí Pablo va a continuar con su plan de ayudar a los creyentes a apreciar su nueva identidad en Cristo Jesús. Solo que mientras en los versos del 1 al 10 describía la situación de todos los creyentes de forma individual, aquí se centra en los grupos étnicos, pero principalmente en el tema del pacto, los gentiles como ajenos al pacto y los judíos como pertenecientes al pacto y conocedores ya del Dios verdadero. Pablo quiere resaltar el cambio histórico que ha sucedido en la salvación y en la creación de parte de Dios por medio de un nuevo pueblo de pacto. Esta nueva humanidad disfruta de una relación de paz con Dios y entre ellos. Y él lo enfoca entre judíos y gentiles, que era lo que más se daba en ese tiempo como división. Pablo menciona en este pasaje la sangre de Cristo como la base y como la base de la nueva y maravillosa experiencia de estar cerca de Dios. Y esto vincula aún más con la bendición introductoria, donde él afirmaba que habíamos recibido perdón y la redención de nuestros pecados por la sangre de Cristo. Lo que Pablo quiere es ampliar el alcance de nuestra comprensión de la magnitud de lo que sucedió en la cruz. Es inimaginable, es mayor de lo que podemos comprender. La idea central de estos versículos que vamos a estudiar hoy es la cercanía con Dios. La primera sección ilustra la distancia metafórica entre los gentiles y Dios. Luego de los versos 14 al 16 explican cómo hubo un cambio de estatus posible a través de Cristo, y luego explica las implicaciones que esto tiene para las relaciones que deben tener dentro de la iglesia. Pablo empieza y termina esta sección repitiendo la sección del centro, repitiendo el énfasis con el que va a comenzar, resaltando que Cristo es la fuente de paz. En el verso 14 vamos a ver que Él es nuestra paz. En el verso 15 vemos que Él establece la paz. Y en el verso 17 vemos que Él anuncia la paz. Luego de esta introducción voy a entrar a cada uno de los versículos. Y dice el verso 11: por tanto,
acordaos que en otro tiempo vosotros erais los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne. No podemos dejar de ver el paralelismo que hay con la primera sección. En otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En otro tiempo los gentiles estaban incircuncisos, lejos del conocimiento de Dios y lejos de una posible relación con Dios, a menos que se convirtieran al judaísmo por medio del rito de la circuncisión. La circuncisión era la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Génesis 17, del 1 al 11. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Hay una necesidad de entender este pacto, ¿verdad? Las palabras claves es: este será mi pacto contigo. En el verso 7, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, de ser Dios tuyo y de toda su descendencia. Y daré también, viene parte del pacto. Ahora, Pablo va a explicar, y ya explicó para la fecha que escribe Efesios, ya explicó en Gálatas y en Romanos que la verdadera circuncisión es la del corazón, y que el verdadero judío es el que lo es en lo interior, y que los hijos de Abraham, no todos los descendientes genéticos de Abraham son israelitas, sino que los que siguen los pasos de la fe ahora son los hijos de Abraham y son los herederos de las promesas. Y también entendemos que Canaán era una sombra y figura de Cristo como el lugar de reposo y como el lugar donde íbamos a ser fructíferos y donde íbamos a tener abundancia. Sin embargo, en los tiempos de Pablo todavía había mucha confusión y todavía se creía, muchos judaizantes, muchos judíos creían que solo ellos eran el pueblo de Dios y que solo ellos eran herederos de las promesas. Entonces llamaban a los gentiles incircuncisión porque los miraban apartados del pacto de Dios, simple y sencillamente porque no presentaban la señal del pacto, y si querían circuncidarse se tenían que convertir al judaísmo y guardar la ley y obedecer no solamente las leyes de Dios, sino todos los ritos humanos que le habían agregado a la ley, contra los que Jesús muchas veces batalló en su ministerio. Entonces, esto es lo que Pablo está enfatizando aquí. Algo bien interesante de este verso 11 es que de una manera sorprendente, Pablo denigra la práctica de la circuncisión al etiquetarla como hecha por manos de hombres. Y la palabra en griega es cheiropoietos, que significa hecha por manos de hombre, o sea, eso significa obra de manos humanas. Lo interesante es que en la Biblia griega, en la Septuaginta, en la Biblia que usó Jesús, los apóstoles y las primeras iglesias, este término
hecho por manos de hombres, se traducía como ídolos, hablaba de la fabricación de ídolos o de figuras hechas por manos de hombre. Se usaba, por ejemplo, en Levítico 26:1, cuando dice, no haréis para vosotros cheiropoietos, no haréis para vosotros ídolos, ni esculturas, ni levantaréis estatuas para inclinaros ante ellas. Se utilizaba así en Levítico 26:30. En Isaías 2:18, por ejemplo, dice, y quitará totalmente los ídolos, traduce nuestra versión 60, pero la palabra en la Septuaginta era esta misma palabra con la que Pablo está etiquetando la circuncisión. Igual lo vemos en Isaías 10:11, 19:1, Daniel 5:4, Daniel 5:23, y lo que Pablo está diciendo en este pasaje es que la práctica judía, que un día había sido un pacto entre Dios y Abraham, era tremendamente inútil ahora que había comenzado la era de Cristo. Y que lo único que estaba creando era idolatría y elitismo en los judíos. Pablo, en algún momento, cuando él habla de sus credenciales, él dice que él era israelita de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, pero su nueva perspectiva en el nuevo pacto sobre la circuncisión nos muestra que él entendió la irrelevancia de este rito desde el punto de vista del nuevo pacto y de la nueva vida en Cristo. Y hay muchos pasajes en Corintios y en Gálatas donde él dice la circuncisión nada es, le dice a los corintios, sino lo que vale es guardar los mandamientos de Dios. Y en los Gálatas dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión son nada, sino el ser una nueva creación. Y como vimos en Romanos 2, dice que es solo la circuncisión del corazón la que vale. Verso 12 dice, recordad que en este tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa. Pablo aquí va a enumerar 5 circunstancias diferentes, pero relacionadas entre sí, que en su tiempo mantuvieron fuera de la esfera de las bendiciones de Dios. En otro pasaje que vamos a ir ahorita, que es Romanos 9, del 3 al 5, vamos a ver todas las bendiciones y ventajas que para Pablo tenían los judíos. Romanos 9, del 3 al 5. Que deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En Romanos 1, Pablo explica que los paganos están perdidos, pero en Romanos 2, él muestra que también los judíos están perdidos, porque aunque predican, no viven lo que predican, y aunque conocen la ley, no pueden cumplirla. En Romanos 3, Pablo empieza preguntando qué ventaja tiene entonces el ser judío, y muestra que las ventajas, pues simple y sencillamente, es que se conoce más a Dios. Aquí en Romanos 9, él se lamenta porque no todos los judíos han creído en Cristo. De hecho, la mayoría de judíos se están oponiendo al evangelio, y entonces él está triste y desearía que ellos conocieran en Cristo, aunque después va a explicar que hay un plan por el cual Dios los endureció para que entraran los gentiles, y después Dios los va a volver a tratar con ellos. Pero aquí explica que ellos tienen algunas cosas que realmente Dios los amó, y aunque no eran el mejor de los pueblos, como dice Deuteronomio, Dios les dio la adopción, les dio la gloria, les dio el pacto, les dio la ley, les dio el culto, les dio las promesas, y lo más maravilloso, Cristo nació como un judío. Algunos otros distintivos que tuvieron los israelitas como nación fueron las leyes sobre la higiene, que los guardó de virus, de bacterias, cuando eso no se había descubierto todavía, la alimentación de no comer ciertas carnes con mayores riesgos también a su salud y a su vida, que los preservaron. También las leyes sobre el cuidado del pobre, del necesitado, de la viuda, del huérfano, del extranjero, le daban otro contexto y parecían atractivo convertirse a la nacionalidad de los judíos. Y algo maravilloso, el perdón de las deudas y la conservación de la propiedad limitaba el crecimiento de la brecha entre ricos y pobres dentro del pueblo judío, gracias a la institución del jubileo,
que de alguna manera limpiaba y daba nueva oportunidad para que todos conservaran su identidad, sus propiedades. Entonces habían muchas ventajas que los judíos como tal tuvieron en el antiguo pacto. En la principal ventaja por encima de todas estas es que Dios habitaba con ellos. Dios nunca habitó en ellos. Dios habitó con ellos en el tabernáculo de Moisés en el desierto, luego en el tabernáculo de David, luego en el templo de Salomón. Luego sí los dejó cuando salió la gloria del templo de Salomón antes de que Babilonia invadiera, pero volvió Dios a habitar y a descender en el segundo templo que reconstruyeron Zorobabel y Josué y Esdras y Nehemías. Sin embargo, iba a ser dejada desierta. Jesús dijo que iba a ser dejada desierta y Dios no volvería a habitar con ellos porque Dios tenía en planes lo que aquí Pablo nos va a mostrar, hacer un nuevo pueblo. Las promesas más importantes y de mayor relevancia que Israel tenía eran concernientes al Mesías, a un rey que vendría como un descendiente de David para establecer un reino eterno de paz, justicia y abundancia para todas las naciones de la tierra. Ahora, aquí Pablo le está hablando a los gentiles y les está diciendo que como no participaban en la vida del pacto de Israel y no conocían las escrituras, entonces los gentiles no tenían conocimiento previo del Mesías y por lo tanto no podían poner su esperanza en él. Como no pertenecían al pueblo de Dios, quedaban excluidos de la ciudadanía del pueblo de Israel, no estaban ni cerca de Dios y por lo tanto estaban fuera de las esferas de las bendiciones que solo hay en Dios. No formaban parte del pueblo al que Dios mostraba su favor. El plural pactos también ajenos a los pactos y a las promesas debe entenderse en el sentido más amplio de todos los pactos y de los principales, ¿verdad? El abrahámico que lo leímos en Génesis 17, el mosaico que tenía que ver con la ley, el davídico que tenía que ver con el hijo de David, el Mesías, el reino y el nuevo pacto que tenía que ver con el Espíritu entrando y cambiando el corazón. Todos estos eran pactos de promesa, eran pactos y a la vez promesas, y hablaban de las bendiciones que Dios tenía preparadas para su pueblo. Luego sigue diciendo Pablo que también los gentiles estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo está reduciendo la mala situación de los gentiles, afirmando que no tenían una esperanza objetiva. Sus esperanzas eran vanas, eran falsas, porque estaban apartados del conocimiento del único Dios verdadero. ¿Qué esperaban? Un mejor trabajo, una mejor educación, pero eso se iba a acabar, eso iba a pasar. Una verdadera esperanza solo se tiene cuando se espera en el Dios eterno que tiene para nosotros vida eterna. No tenían la esperanza del Mesías, del Rey ungido que vendría a reinar con justicia, autoridad y a traer una era de eternidad y de paz, y tampoco tenían la esperanza de la resurrección y de una vida futura en el reino mesiánico que tan necesaria es para nosotros como creyentes en medio de las situaciones difíciles que vivimos. Sus esperanzas estaban en lo pasajero de este mundo que perece, por lo que no eran reales. Y claro, adoraban a muchos dioses. En Efesio tenían a Dianas, adoraban a Zeus, a Júpiter, a un montón de todos los dioses grecorromanos, pero eran falsos. Entonces Pablo dice que están sin esperanza y sin Dios, por cuanto están alejados del único Dios verdadero, que es la fuente de la vida verdadera. Entonces tener dioses falsos es como no tener un Dios. Verso 13. Pero ahora, y ese pero ahora conecta con el pero Dios, que rico en amor y misericordia, nos dio vida en unión con Cristo. Ese pero ahora cambia y trae una luz de esperanza a todos los que no éramos descendientes de Abraham y tampoco y aunque hubiésemos sido descendientes de Abraham, si no hubiésemos seguido los pasos de fe de Abraham, no éramos considerados por Dios hijos de Abraham, y la mayoría de la humanidad estaba en ese estatus, y hay una luz de esperanza diciendo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo.
Así como el pero Dios del verso 4 nos muestra cómo fuimos liberados de la muerte y de la esclavitud al mundo, al pecado y a la carne, ahora la extraordinaria noticia es que los gentiles también han sido escogidos por Dios, predestinados desde antes de la fundación del mundo, y que Dios los atrae para poner su fe en Cristo. Y ahora experimentan una cercanía a Dios y una modificación total de su difícil situación, porque ahora participan de los beneficios de la muerte del Mesías. Es por la sangre de Cristo que ese pero ahora se hace realidad. Ya no tenemos nada que envidiarle a Israel. Dios eligió a Abraham, no solo para bendecir su descendencia. Dios siempre pensó en todas las naciones de la tierra. En Génesis 12 le dice, te haré bendición, de tu simiente bendeciré a todas las naciones de la tierra. Y en Gálatas Pablo explicó que era una simiente, no muchas, no todo el montón, era uno que iba a nacer de Abraham, llamado Jesús, el Cristo, que realmente iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Pero en el contexto del Antiguo Testamento, ellos lo entendían, ellos entendían que Dios los había escogido para estar cerca de Dios. Los gentiles estaban lejos, Dios estaba cerca, y para acercarse a Dios, el gentil tenía que venir a Israel y tenía que convertirse al judaísmo. Veamos esto en dos pasajes. Primera de Reyes 8, 41 al 43. Asimismo, el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viene de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido. Y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello, por lo cual el extranjero hubiera clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Salomón te está dedicando el templo y le dice, Señor, tú escogiste a Abraham y a nuestra descendencia para hacer luz a todas las naciones de la tierra. Entonces, que cualquier extranjero que venga y ore aquí, tú lo oigas. Salomón entendía que Dios siempre estaba pensando en los extranjeros que no son, dice el verso 41, del pueblo de Israel. Veamos también Isaías 56, 6 y 7. Los extranjeros que se alleguen al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto. Yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Este fue el pasaje que Jesús citó. Dios no quería que el templo fuera solo para los judíos. Dios quería que fuera un lugar donde todos los pueblos pudieran conocer al Dios verdadero. ¿Qué pasó? Israel no cumplió su propósito de llevar el nombre de Dios a todas las naciones, porque ni siquiera muchas veces para ellos Dios fue su Dios, sino que se prostituyeron tras los ídolos, nos cuentan los profetas mayores. Pero lo que vemos aquí es que en el Antiguo Testamento era a través del templo y de la nación de Israel la única manera de entrar en una relación con Dios. Y es tan maravilloso Efesios 2:12 porque dice, pero ahora en Cristo Jesús. Vemos de nuevo esta expresión teológica crucial con una importancia local. Estamos unidos a Cristo y ahora es a través de Cristo, ya no se necesita el templo. Por eso Cristo dijo, este templo será destruido y en 3 días yo reedificaré uno nuevo que será mi cuerpo. Ahora aquí lo que Pablo nos está diciendo, ya nos dijo en el verso 6 que fuimos unidos a Cristo, vivificados con Él, resucitados con Él, ascendidos con Él, hemos participado objetivamente con Él en su muerte, resurrección y exaltación. No solamente lo recibimos y lo conocimos, no, hay una relación profunda, dinámica, hay una unión estrecha con Él.
En el antiguo pacto los no israelitas estábamos lejos, pero en el nuevo pacto hemos sido acercados por la sangre de Cristo. Pablo ya ha resaltado el tema de la sangre en la bendición introductoria en Efesios 1:7, dijo: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y al hablar de la sangre, no se refiere solamente a la sangre, sino a todos los eventos asociados con el sufrimiento y la cruz de Cristo y en el derramamiento de su sangre para pagar nuestra redención. La sangre de Jesús también recuerda toda la cantidad innumerable de sacrificios de animales que se llevaron a cabo durante el pacto mosaico, que solamente eran una anticipación de la muerte de Cristo. Verso 14, porque Él es nuestra paz. Este es el centro del tema de hoy. Este es el centro del mensaje de Pablo. En el nuevo pacto ya estamos vivos, pero no solamente fuimos libres de la esclavitud, también el Señor nos trajo paz. Cristo es nuestra paz, y esa paz, por supuesto que es una paz con Dios, pero dice que de ambos grupos, de ambos pueblos hizo uno. Tanto de judíos como de gentiles, Pablo declara que Jesucristo es su paz. Jesucristo es el único que trae la paz. Es su llegada la que revierte la desesperada situación de lejanía con Dios. La idea aquí es que Jesús es el cumplimiento de todos los textos mesiánicos que hablaban de que nacería un niño y sería llamado príncipe de paz. Aquí se estaba cumpliendo en Cristo la profecía de Isaías 9:6. En los tiempos de Pablo también había esta idea de la pax romana. Todos en el mundo romano vivían agradecidos por los esfuerzos de César Augusto, de Octavio, por haber creado una paz que se extendiera por la región mediterránea. Esta pax romana trajo consigo un cese de hostilidades en muchas provincias que permitió el desarrollo económico, prosperidad y relajación de tensiones. Los caminos se abrieron, el comercio prosperó, eso trajo abundancia a todos, pero eso era nada comparado con la paz que Cristo traía. Pablo quiere llevarnos a entender la nueva situación en Cristo, y Pablo quiere traer a nuestra mente que el fundamento de la abundancia y de la plenitud que va a venir, que Dios quiere traer a nuestras vidas, no solamente en la eternidad, sino en estas vidas, es entender que Cristo ha traído paz, paz con Dios, pero también unos con otros, paz con Dios, pero también con nuestros hermanos. Tras declarar que Cristo es nuestra paz, Pablo aquí ofrece dos características que definen al Mesías. Número uno, Él es el príncipe de paz, que ha hecho que los dos grupos se conviertan en una nueva entidad. De ambos grupos hizo un nuevo ser, es lo que se entiende en el griego, una nueva entidad. Pablo no está diciendo que siguen siendo dos pueblos, sino que uno se introdujo en el otro. No, Pablo está diciendo que dejaron de ser lo que eran para pasar a ser algo totalmente nuevo, que lo vamos a explicar porque lo va a repetir más adelante. Sigue diciendo, y quien destruyó la pared de separación, la valla, la enemistad en su carne. Aunque algunas versiones solo hablan pared de separación, otras dicen pared intermedia de separación. En el griego aparecen dos palabras, aparece la palabra pared y aparece la palabra valla. Y luego hay dos palabras más que Pablo trae a colación, la enemistad y la ley. Y es algo bien interesante porque la ley era como una valla de enemistad que separaba a los judíos de sus vecinos gentiles. Sin embargo, también en el templo de los tiempos de Jesús, en el templo de Herodes, rodeando los atrios interiores del templo había una valla de unos 137 centímetros de alto, denominada Sorej, que separaba la zona de los gentiles de la zona de los israelitas y no permitía que los gentiles se acercaran a la zona del santuario. Josefo decía que había 13 inscripciones en piedra erigidas en diferentes puntos
de toda esta cerca, de toda esta valla que advertían a los gentiles que no debían pasar bajo amenazas de muertes. Se han descubierto 2 de estas inscripciones y cuando usted lee el texto dice, no se permitirá a ningún extranjero entrar al patio que hay alrededor del santuario y el que lo haga será responsable de su propia sentencia de muerte. Pablo está diciendo, así como vemos que Cristo rasgó el velo, Pablo está diciendo que no solamente el velo interno fue rasgado y tenemos paz con Dios, sino también fue rasgada la valla que separaba a los judíos de los gentiles en el momento en que sucedió la muerte de Cristo. Y no estoy diciendo que haya sucedido tal cual físicamente, es lo que Pablo está trayendo a luz a sus lectores que conocían y que tenían, obviamente, que habían visitado el templo de Jerusalén y obviamente muchos de ellos seguramente lo habían hecho. Es algo interesante porque Pablo también menciona la ley y entre muchos judíos en la tradición judía anterior al Nuevo Testamento, un escritor describió un código mosaico que es conocido como las cartas de Ariestas, que dice: en su sabiduría el legislador nos rodeó con recintos infranqueables y sus paredes de acero para evitar que nos mezcláramos con los demás pueblos en ningún asunto, manteniéndonos así puros en cuerpo y alma, preservados de las falsas creencias y adorando al único Dios omnipotente sobre toda la creación. Así, para evitar que seamos pervertidos por el contacto con otros o por mezclarnos con malas influencias, nos rodeó por todas partes de mandatos estrictos respecto a la carne, la bebida, el tacto, el oído, la vista, según la ley. Eso era como los judíos se miraban a sí mismos, como protegidos por Dios por una cerca que los mantenía alejados de los gentiles. ¿Qué pasó? Que tristemente esto condujo a un etnocentrismo y a un elitismo que solo produjo en ellos orgullo, ese orgullo con el que Cristo se topó en los fariseos y que exacerbó las hostilidades entre judíos y gentiles, creando muros adicionales y también sumando mandamientos de hombres. Entonces dice, al abolir la ley que consistía en los mandamientos expresados en ordenanzas, la Torá emerge como una fuente de enemistad. Y Pablo aquí está diciendo que la manera en que el Señor destruyó la pared de separación fue aboliendo la ley. Y eso es algo bien interesante, porque en la frase en el griego es un poco compleja de comprender. La versión King James en su adaptación al español dice, y ha derribado la pared intermedia de separación entre nosotros, habiendo abolido en su carne la enemistad, incluso la ley. Otra idea la podemos ver en la traducción Revised Standard Version, en la adaptación al español dice, y ha derribado la pared de separación de hostilidad al abolir en su carne la ley. Ahora, es bien interesante porque Pablo declara con bastante claridad que Cristo fue capaz de destruir la enemistad representada por la pared de separación del templo, pero lo hizo aboliendo la ley. Pablo está dejando muy claro que la obra de Cristo marcó el final del pacto mosaico, porque Cristo instauró un nuevo pacto. La mejor manera de entender esto es reconocer que Cristo abolió la ley específicamente con respecto a su función de regulación de la relación del pacto. El punto es, la ley como voz de Dios no queda anulada. Lo que se anula es la función que la ley tenía en regular la relación de Dios con el pueblo. La ley como regulador entre Dios y el pueblo, como mediador entre Dios y el pueblo, ha llegado a su fin. Ya no es cumpliendo los sacrificios de la ley, ya no es cumpliendo los ritos de la ley. Ahora es Cristo el único mediador entre Dios y los hombres. Pablo habla también de la ley en Gálatas y en Romanos, pero por ejemplo en Romanos 3:31 él dice, anulamos la ley por medio de la fe. De ningún modo, dice Pablo. Al contrario, confirmamos la ley. Cristo cumplió la ley. Cristo confirmó la ley. Pablo también dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Y sabemos que Pablo no se puede estar contradiciendo a sí mismo. Él no está negando la veracidad y la voz de Dios, que sigue siendo tangible para nosotros al leer el Antiguo Testamento.
aquí Calvino, por ejemplo, comenta en este pasaje, debemos inferir que Pablo está tratando exclusivamente la ley ceremonial, porque la ley moral no es una pared divisoria que nos separa de los judíos, sino que incluye enseñanzas que nos afectan tanto como a los judíos. Los 10 mandamientos, Cristo los confirmó y en las cartas apostólicas están confirmadas, pero todas las leyes que pertenecían a las relaciones civiles con el rey y a las relaciones ceremoniales con los sacrificios, esas quedaron anuladas. El punto es que la ley, repito, queda abolida como la base de la relación del pacto entre Dios y su pueblo. No estamos diciendo, ni Pablo ni yo, que la ley ya no sea útil. Él usa constantemente la ley en sus enseñanzas y a Timoteo le dice, la ley es útil si se usa legítimamente desde el principio espiritual que esas letras tienen. Pero no es correcto cuando usamos y queremos traer a nuestra cultura algo que fue diseñado para otro tiempo y para otra cultura. Ese es el punto. El antiguo pacto basado en la Torá ha llegado en su totalidad a su fin. Jesucristo ha establecido un nuevo pacto que se regula de forma distinta, con una ley distinta, y lo dice Santiago y lo dice Romanos 2:8. La ley del nuevo pacto es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es la presencia del Espíritu lo que ahora regula nuestra relación de pacto con Dios, ya no la letra, sino el Espíritu. Lo dice Corintios, lo dice Romanos y lo dice también Gálatas. Ya ahora, si caminamos por el Espíritu, si creímos por el Espíritu, si entramos en relación de pacto con Dios por el Espíritu, debemos de vivir en el Espíritu. Esto es lo que significa abolir. Y aquí quiero 2 Corintios 3, del 7 al 13. Si el ministro de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron ver Cristo en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, el cual había de perecer. ¿Cómo no sería más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún es glorioso en este respecto, comparación con la gloria más eminente. Dice, porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía su velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en fin de aquello que había de ser abolido. La palabra abolir que Pablo usa en Efesios 2:15 es la misma palabra aquí que se traduce perecer, otras versiones lo traducen desvanecer y que a último se traduce abolir, que está en el verso 7, dice, esa gloria perecía, había de perecer, había de ser abolida. Luego en el verso 14, hablando del antiguo pacto, dice, lo que perece, lo que era abolido, tuvo gloria cuanto más ahora. Y en el verso 13 termina diciendo, había de perecer o de ser abolido. Pablo está dejando bien claro que la gloria del antiguo pacto, la relación de Dios a través de mediadores humanos como Moisés o como los profetas o como reyes, iba a perecer, iba a ser abolido cuando Cristo ocupara el lugar que ellos solamente estaban tipificando y prefigurando acerca de él. Aquí está contrastando y hay muchos otros contrastes donde, por ejemplo, en Romanos 7, ahora los creyentes hemos quedado libres de la ley, hemos muerto a la ley y hemos sido redimidos de la ley. Gálatas 4:15, Romanos 7, del 4 al 6 y Romanos 6, 14 y 15, ya no estamos bajo la ley. Pablo está diciendo claramente que el pacto mosaico quedó invalidado. La presencia del Espíritu señala el cumplimiento de que el nuevo pacto ha comenzado. Esto es sumamente importante entenderlo, porque muchos creyentes siguen con mentalidad de viejo pacto y no logran entrar a los beneficios del nuevo pacto. Verso 15, segunda parte, para poder crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre,
estableciendo así la paz. El propósito de Cristo iba más allá de crear un clima entre que los judíos y gentiles pudieran llevarse bien. No, Él ejerció su poder para crear una nueva raza, una nueva clase de humanidad, un nuevo hombre, una nueva sociedad. Un nuevo hombre hace referencia a una nueva entidad corporativa que más adelante se refiere y que habló de ella en el 1:22, que es un cuerpo que se llama la iglesia en todo el Nuevo Testamento. Lo que ya se dijo es que el cuerpo de Cristo es el medio a través del cual Dios lo llena todo. Esta nueva clase de humanidad, esta iglesia es un nuevo pueblo conocido como iglesia, pero en la mente de Pablo como el Cristo corporativo, cuya única cabeza es Jesucristo y todos miembros del mismo nivel con diferentes funciones, pero del mismo valor. Se aparta de todas las entidades corporativas porque está en Él, fue creada por Cristo y en Cristo, se relaciona dinámicamente con el Cristo resucitado y está fortalecida por su Espíritu y será el pueblo especial de Dios en el futuro. John Stott explica, con la destrucción de estas dos enemistades, Jesús fue capaz de crear una nueva sociedad, en realidad una nueva humanidad, en el que la separación ha dado paso a la reconciliación y la hostilidad a la paz. Y esta nueva unidad en Cristo es la promesa y el anticipo de la unión final bajo la dirección de Cristo. Pablo usa aquí el lenguaje de nueva creación y nos recuerda a Gálatas 6:15, donde él dijo, ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y en ambos pasajes, tanto en Gálatas como cuando dice, todos los que están en Cristo son una nueva criatura, Pablo está resaltando la obra del Espíritu Santo, que es el que imparte nueva vida. El Espíritu da vida. Dice en 2 Corintios 3:6 y también lo repite en Romanos 2, y hay muchos pasajes donde, vuelvo a repetir, Pablo nos insta a andar por el Espíritu, a vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque la fuente de enemistad entre judíos y gentiles han sido destruidas y ahora la unidad en amor se puede conseguir con la vida del Espíritu. Esta enseñanza tiene implicaciones que van mucho más allá de judíos y gentiles, porque para todos los que están en Cristo no existen vallas, paredes o barreras que puedan impedir una unión que sobrepase cualquier distintividad cultural, étnica o socioeconómica. Hermanos, Pablo aquí también nos está diciendo que Israel ya no es el pueblo escogido de Dios. Cristo es el único escogido y amado de Dios y por implicación los que están en Él. Dios no quiso un nuevo pueblo terrenal. Dios creó en Cristo, dentro de Él, un nuevo hombre que es al mismo tiempo un nuevo pueblo que va a funcionar como cuerpo, conectado con Él. Esa es la nueva nación santa. Los que están unidos a Él forman parte de esa nueva nación santa independientemente de su trasfondo geográfico, cultural. El pueblo escogido por Dios es Cristo y los que están en Él. Cuando Cristo murió y resucitó, se inauguró el nuevo pacto. Y ahí Dios le quitó todos los privilegios a Israel y le fueron transferidos a Cristo, porque Él era la promesa, el cumplimiento de todas las promesas hechas a Israel. Ha habido mucho debate entre los teólogos si la iglesia reemplazó a Israel o no, y la respuesta es las dos cosas y depende. Para la dimensión vertical entre el Dios y la humanidad, la iglesia sí reemplazó a Israel. Dios ya no ve a Israel como su pueblo escogido, Dios ve a la iglesia como la Jerusalén celestial, según lo dice Pablo en Gálatas 4 y el autor de los Hebreos en Hebreos 12. La nueva Jerusalén es la madre de todos los creyentes. La iglesia sí reemplazó a Israel en la relación vertical entre Dios y su pueblo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Las promesas apuntaban a Cristo y se cumplen en Él. Pero en la dimensión horizontal de tierras y de nacionalidad, la iglesia no reemplazó a Israel. Israel sigue siendo un pueblo étnico que dentro de los planes de Dios, a través de los cuales Él va a desarrollar su propósito en medio de los pueblos, Israel sigue siendo Israel. Y Israel
y va a creer en su Mesías. Ahora la pregunta es, ¿siguen teniendo ventaja los judíos? Pues su ventaja será conocer una ley que no pueden cumplir y que solo terminan usándola para crear división y discriminación hacia otros. Y lamentablemente el ejemplo de ellos es el que siguen muchas iglesias que no han entendido el nuevo pacto. Hermanos, lo que Pablo quiere que sepamos es que en la iglesia todos somos iguales. Eso no elimina que sigamos teniendo una nacionalidad en esta tierra. El Israel étnico sigue siendo Israel étnico, pero solo volverán a tener comunión con Dios a través de Cristo. Solo serán salvos los que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. El remanente escogido será salvo, pero la salvación solo viene ahora por medio de Cristo. Solo en Cristo hay bendición. Nadie por ser de descendencia judía se va a salvar. Nadie por haber sido hijo de Abraham genéticamente va a llegar al cielo, solo se va a llegar a través de Cristo. Y no existe mayor privilegio para nadie en la tierra que la vida eterna, el conocer a Dios, y eso solo viene a través de Cristo. Así que no tenemos nada que envidiarle a los judíos. 2:16, y poder reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en él a la enemistad. El segundo propósito sobre la obra de Cristo de destruir la pared de separación era, número uno, anular la división entre judíos y gentiles, pero también era reconciliar. Fuimos reconciliados con Dios, y la reconciliación se debe de ver en dos aspectos. Romanos y Corintios nos habla de que justificados pues por la fe tenemos paz, éramos enemigos y fuimos reconciliados con Dios, ya podemos entrar al cielo, pero aquí el énfasis es, hay reconciliación entre nosotros, en Cristo se rompen los pleitos, las barreras, las enemistades, los rencores. El que tiene un encuentro con la cruz no puede seguir teniendo resentimiento, odio con sus hermanos, con otro que está en Cristo, porque pertenecen a un mismo cuerpo. 1:20 dice lo mismo, por medio de él reconciliar todas las cosas, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de la cruz. Repito, ya sea las que están en los cielos y en la tierra, y a vosotros que estabas alejados y era de ánimo hostil, él los ha reconciliado en su carne. Es lo mismo, a vosotros se les acercó con los cercanos. Esta reconciliación entre judíos y gentiles se basa en la cruz de Cristo y está a disposición solo en la nueva entidad creada por Cristo, su cuerpo, la iglesia, el nuevo hombre. Es irónico, pero Cristo muriendo en la cruz puede matar la enemistad que separa a la gente entre sí. Verso 17, y cuando vino, anunció el evangelio de la paz a vosotros los que estabais lejos y a los que estabais cerca. Se ha debatido cuándo Cristo anunció, sería su ministerio terrenal, su muerte en la cruz. Sin embargo, lo más probable es que aquí se refiera al Cristo que se encarnó en sus apóstoles y que por medio de su espíritu siguió anunciando paz tanto a judíos como a gentiles. Siguió anunciando salvación a través de aquellos que él envió para comisionar el evangelio. Pablo explica que esta proclamación de paz no solo es a los gentiles, no solo es a los judíos que estaban cerca, sino también a los gentiles. Cristo dijo, prediquen, empezando desde Jerusalén, pero lleguen hasta todas las naciones, lleguen hasta los confines de la tierra. Empiecen en Jerusalén, dice también en Lucas, pero váyanse por todos los pueblos. Cristo mandó a sus apóstoles a predicar el evangelio de la paz. Pablo más adelante en esta carta también va a llamar al evangelio de la paz y va a decir que tiene que ser un calzado con el que todos nos tenemos que vestir. Verso 18, porque por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Lo relevante aquí es que ahora todos tenemos acceso a Dios.
Trasfondo sombrío de esta situación, donde unos estaban alejados por sus transgresiones y pecados, y otros, aunque conocían a Dios, igual su carne los alejaba de Dios, pero mediante la sangre derramada en la cruz, el pecado fue quitado, pero no solamente el pecado, la enemistad. La enemistad no solamente con Dios, sino también entre nosotros. El acceso se da en un mismo espíritu. Por un mismo espíritu, dice Pablo en 1 Corintios 12:13, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Como locativo, el mismo espíritu se entiende como lugar de acceso a la presencia de Dios. ¿Cuál es la aplicación de este versículo? Hermanos, este texto trata de las relaciones humanas e incluso cómo Dios ve la paz en términos de un pueblo unido que es llevado a su presencia. Cristo es nuestra paz, significa que vivimos en la paz que Él ha establecido y nos transmite. Tanto la dimensión vertical como la horizontal han de vivirse en el presente. Pasa de lo individual a lo colectivo. Pablo quiere que entendamos que como creyentes no podemos vernos como meros individuos. Formamos parte de un cuerpo y somos miembros los unos de los otros, como él también lo explica en otras cartas. Confronta nuestro individualismo y afirma nuestra participación con Cristo y con aquellos que están en Él. No podemos separar nuestra relación con Dios de nuestra relación con los demás humanos. Si amamos a Dios, tenemos que amar al prójimo. Los humanos hay muchas cosas que nos separan, pero realmente son más las cosas que nos unen. Todos somos hechos a imagen de Dios, tenemos las mismas necesidades, experimentamos la misma distorsión del pecado. Pero en especial en Cristo no hay lugar para barreras o divisiones. Nos guste o no, somos uno con todos los demás que están en Cristo, y persistir en las divisiones significa negar lo que Cristo ha conseguido. Es posible que Pablo conociera que había cierto grado de tensión entre judíos y gentiles en las iglesias del Asia Menor. Pero sinceramente, Pablo está resaltando el tema de la unidad, y no queda solo, lo vamos a ver en la misma carta. En el capítulo 4, él dice que debemos de esforzarnos por mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, la enemistad es una de las plataformas de subsistencia del mundo sin Dios. El árbol de la vida, del bien y del mal, contenía al mismo tiempo el mal y el bien, y por lo mismo en el fruto estaba contenida la enemistad, la contradicción aparente. Vemos la enemistad en todas las partes de nuestra sociedad, en los diferentes estratos sociales, nacionalidades, deportes, culturas, razas, racismo. Pero más que las diferencias en sí mismo, es triste que también esta enemistad se ha metido a la iglesia. Y muchos se creen superiores a otros porque tienen una doctrina o porque pertenecen a cierta denominación, y se creen como creyentes dueños exclusivos de la verdad, olvidando que en nuestra débil humanidad podemos quizá tener la interpretación correcta o quizá estar equivocados. El punto del pasaje es que la cruz vino a eliminar esa enemistad, de la cual, por cierto, no es tan fácil salir. Si tenemos un encuentro con la cruz, entenderemos que no tiene ningún sentido seguir peleando por nada, y que las discusiones, como le dice Pablo a Timoteo y a Tito, no aprovechan para nada. Aunque Pablo no dice explícitamente esto en el pasaje, en el resto de la carta, él apunta a que los poderes del mal van a atacar la iglesia y van a tratar de crear enemistades. En el 4:27 les dice: no den lugar al diablo cuando se enojen, cuando hayan pleitos entre ustedes, y luego les dice que se calcen con el evangelio de la paz para luchar contra los poderes de las tinieblas. Y aquí es donde vemos cómo los temas principales de esta carta, que es la unidad de la iglesia y la lucha contra los poderes de la oscuridad, se unen. En Cristo recibimos vida y escapamos de la esclavitud del pecado, pero debemos mantenernos atentos ante el hecho de que el mundo, el diablo y la carne siguen ahí. De la misma manera, cuando se formó el cuerpo de Cristo, la iglesia pasó a ser parte del Cristo corporativo. Estamos unidos en Cristo como su nuevo pueblo escogido. Somos la nueva nación santa. Hemos sido lavados con la misma sangre y bautizados con el mismo espíritu. Somos miembros los unos de los otros. Pero las divisiones y las enemistades siempre están al acecho, y es nuestra responsabilidad pelear por la paz.
Termino leyendo Mateo 5:9, bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y como siempre quiero hacer algunas preguntas de reflexión. ¿Estás consciente de que el viejo pacto caducó y el nuevo pacto fue inaugurado por Cristo? ¿Sabes que ningún judío y nadie de ninguna nacionalidad o estatus vale más que tú, pues tu valor verdadero te lo da el estar unido a Cristo? ¿Consideras a los que también están unidos a Cristo como tus hermanos, aunque tengas diferencia con ellos, por haber sido adoptados también por el mismo Padre que te adoptó a ti? ¿Logras ver que no es Dios ni su Espíritu quien está detrás de las divisiones que los humanos mantenemos aún dentro de las iglesias por doctrinas o denominaciones? ¿Es Cristo la fuente de tu paz personal? ¿Pero qué de tus relaciones? ¿Peleas por la paz sabiendo que Cristo murió para eliminar todos los pleitos y las enemistades? ¿Sabes que Cristo eliminó todos tus rencores al perdonarte para que perdones y al darte vida nueva para que consideres el pasado como tu viejo yo que debe de morir con Cristo en la cruz, que de hecho ya murió con Cristo en la cruz? Si Cristo dijo que para entregar nuestra ofrenda debíamos primero buscar reconciliación con nosotros, ¿cómo crees que espera el Padre que entremos a su presencia por el camino que abrió la carne de Cristo cuando murió en la cruz? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque no solamente nos diste vida y nos liberaste de la esclavitud al pecado, al mundo y a la carne, sino que también, Señor, a los que estábamos lejos, que no éramos judíos, que no éramos descendientes genéticos de Abraham, nos acercaste. Nos acercaste y por medio de Cristo, Señor, eliminaste las barreras que dividen a los hombres y creaste una nueva humanidad, una nueva sociedad, un nuevo cuerpo llamado iglesia, en el cual tú eres la única cabeza y todos los demás somos miembros del mismo valor, pero con función diferente. Señor, permite que esta verdad penetre en nuestros corazones de manera que podamos crecer en procurar la paz, que podamos buscar la paz y la santidad, que podamos pelear por mantener, Señor, anulado lo que tú ya destruiste, las enemistades. Gracias, Señor, porque tu llamado a esta nueva vida y en la nueva identidad que nos has dado es una vida de solidaridad, de comunión, de cooperación, de relaciones, de mutua edificación. Permítenos vivir, Señor, las implicaciones de esta verdad. Gracias, porque ahora es en Cristo y a través de la iglesia que somos partícipes de todas las bendiciones, porque en Él se han cumplido todas las promesas y tenemos el glorioso acceso a ellas por medio de nuestra unión a Él. Que permanezcamos unidos, conectados y firmes en Él, porque separados de Él nada podemos hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén.